Es un tema muy importante para ustedes como futuros bioquímicos. Creo que ya lo deben haber visto en fisiología o lo ven en incorporado a distintas unidades, no sé, pero me parece mucho más fácil relacionar con la fisiología después de que lo han visto, sobre todo las acciones de las hormonas, que no es que vamos a describir acá, sino nos vamos a concentrar en las células que las producen, ¿no? Les decía que es muy importante este tema para ustedes como futuros bioquímicos y obviamente que lo van a retomar cuando vayan a las materias clínicas. Porque hablamos de un sistema, siempre hablamos de sistema cuando tenemos estructuras ubicadas en distintas localizaciones en el organismo, pero que están interconectadas funcionalmente. Y en este caso, el sistema endocrino además está muy relacionado con el sistema nervioso, con el sistema inmune, y juntos coordinan prácticamente todas las funciones, ¿no es cierto?, de las células, tejidos y órganos del cuerpo. En el caso del sistema endocrino lo hacen a través de estas moléculas señal que llamamos hormonas y, como dijimos, coordinan básicamente todos los procesos metabólicos, la homeostasis, crecimiento, reproducción. Es muy importante que tengan claro la interconexión que hay entre este sistema, el sistema nervioso, el sistema inmune. Es más, hay una nueva especialidad, no tan nueva, pero para que vean cuán importante es este concepto, en medicina se habla de una especialidad que se llama psiconeuroinmunoendocrinología. ¿Qué quiere decir? Como digo yo siempre, todos los cables se conectan acá arriba, ¿no? En el cerebro. Ahí les dejo la definición, pero es eso, es una rama de la medicina que estudia justamente todos los procesos psíquicos relacionados con el sistema inmune, endocrino y nervioso, y creo que todos conocemos ejemplos de estas interconexiones, ¿no? En las enfermedades autoinmunes, la relación que tienen con el estrés, con la descarga hormonal, en fin. Bien, cuando hablamos de endocrino, el concepto clásico, ¿sí?, de secreción endocrina, que lo tenemos acá en este primer esquema, es que una secreción endocrina es producida por una célula que produce una hormona, una molécula señal que la vierte al torrente sanguíneo por el cual se vehiculiza a distancia a sus células blanco. Y esa molécula le llamamos hormona. Por otro lado, también es muy conocido que hay neurohormonas, o sea, hay hormonas producidas por neuronas que también llegan a la sangre y por la sangre llegan a sus órganos blancos. Las hormonas típicas, insulina, glucagón, las hormonas tiroideas, en fin. Pero en los últimos años, y no tan últimos, ya no es tan nuevo, que además de esta secreción endocrina que es conocida desde hace mucho, conocemos otros tipos de secreción, de comunicación entre las células que producen estas moléculas señal y que no necesariamente viajan a distancia. Hay secreciones, como ya vimos en otros aparatos y sistemas que vamos estudiando, hay células epiteliales que son capaces de producir moléculas o péptidos o mediadores químicos que pueden llegar a su célula diana simplemente por difusión al conectivo y del conectivo sí a una célula diana o haciendo trayectos cortos mediante capilares a células que se encuentran cercanas. Esa secreción se conoce como parácrina y vimos también varios ejemplos, lo vimos en el tracto gastrointestinal, ¿sí?, en donde vimos sistema neuroendocrino y vimos este tipo celular, igual ahora vamos a hablar en particular de ello. También para hacer la aclaración que no solo se considera secreción parácrina la de células epiteliales, sino que también hay células, y que también las vimos en el proceso inflamatorio, por ejemplo, hay células como los mastocitos, otro tipo que no sean epiteliales, que producen hormona señal que actúan sobre células blanco que se encuentran cercanas. Y ya para comparar también todos los tipos de comunicación, digamos, intercelular, hablamos de una secreción autocrina cuando una célula produce moléculas para la cual ella también tiene receptores y responde a ese estímulo. Como ejemplo, los factores de crecimiento, las prostaglandinas.
Bien, hecha esta aclaración, son cosas generales que vamos a definir antes de entrar a la histología. También entonces, y de la mano de esto, ¿a qué llamamos hormonas? A un producto de secreción de células u órganos que pasa al torrente sanguíneo y por él es transportado a sus células diana. Desde el punto de vista químico, las hormonas pueden ser de tres tipos. Las esteroides, ¿sí? Que ya hemos visto ejemplos de esto en ovarios, en testículos, ¿sí? Las células de la granulosa, las células de Leydig en el testículo, y vamos a ver ahora las de la corteza suprarrenal. En mucho mayor proporción se encuentran las que son de origen proteico, ¿sí? Formadas por proteínas, por polipéptidos o péptidos, señal directamente, y estas son las del hipotálamo, hipófisis, tiroides, paratiroides, ¿sí? Páncreas, etcétera. Y por último tenemos otra categoría desde el punto de vista químico, que son derivados de aminoácidos y de ácido araquidónico, y estas incluyen a las catecolaminas, de las cuales también vamos a hablar enseguida, adrenalina y noradrenalina, prostaglandinas, prostaciclinas, leucotrienos, ¿sí? Que son secretados por células diversas y por las células de la médula suprarrenal, que también vamos a hablar ahora. Recuerden que a grosso modo ya, cuando vimos tejido epitelial, ya hablamos de células que tienen una característica ultraestructural y al óptico también, según estén produciendo hormonas esteroideas, ¿sí? Que se producen en base a lípidos, sobre todo el colesterol, y tienen un retículo liso muy desarrollado, gotitas lipídicas, eso le da un aspecto particular, distinto a una célula que se especializa en la secreción de proteínas, que ustedes ya saben que va a tener un retículo rugoso importante, muy desarrollado, y la producción de proteínas se puede ver a través de gotitas acidófilas, ¿no? Todo esto ya lo vimos en otros temas. Lo otro que hay que aclarar sobre las hormonas es cómo actúan, que supongo que esto también ya lo han visto en biología o en fisiología, y es que estas hormonas actúan mediante receptores de superficie, que esto en general tiene que ver justamente con la naturaleza química, son las hormonas proteicas que tienen un receptor de membrana, que tiene un dominio que son transmembranas, tienen un dominio intracelular, el cual se activa y este va a activar a otras moléculas intracelulares que se llaman segundos mensajeros, las cuales van a activar, digamos, mecanismos intracelulares que van a llevar a la producción de proteínas, en fin, para producir los efectos fisiológicos. En cambio, las hormonas de tipo esteroide, por su liposolubilidad, pueden atravesar fácilmente las membranas y en general tienen receptores intracelulares. Ese receptor va a terminar en el núcleo, ¿sí? Produciendo una transformación ahí alostérica en el núcleo, que es el que va a inducir transcripción de proteínas, en fin, que van a ir a provocar los efectos fisiológicos. Bien, vamos entonces, este sería básicamente el esquema de la clase. Vamos a hablar de un sistema que está formado entonces por células individuales, algunas de las cuales, como les dije, ya las conocen, las vieron en sistema digestivo, por ejemplo, células individuales que forman parte de un sistema que llamamos neuroendocrino difuso, grupos celulares, como ya vimos también en el ovario, en testículos y en los islotes de Langerhans, en el páncreas, ¿sí? Que están formando eso, agrupaciones celulares productoras de hormonas. Y por último, las glándulas, como órganos, que son las que vamos a ver a lo largo de la clase. ¿A qué les hace acordar este sistema o con cuál lo compararían? Que también está formado por células, agrupaciones de células u órganos constituidos como tales. Un órgano va a tener una cápsula, va a tener un estroma, va a tener un parénquima. ¿A qué sistema les hace acordar que ya estudiamos? ¿No les hace acordar a nada o ya se fueron todos? Aquí estamos. Así que estás en... ¿Estoy sola? No, 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 no estás sola, digo, estamos acá. Ah,
Espérate que tengo bajo el micrófono. A ver. Digo el auricular. Ahí estoy. Bueno. Vuelvo. ¿No se les ocurre nada? En el que vimos la semana pasada, profe, reproductor femenino, masculino también. Reproductor femenino. Profe, ¿puede repetir la pregunta? No la Sí, entendí bien. sí, esto de encontrar un sistema que está formado por células individuales, por agrupaciones de células o por órganos, como es una glándula endocrina como tiroides, hipófisis, ¿sí? Yo lo comparo con el sistema linfoide o el sistema inmune. ¿Se acuerda que teníamos un sistema también difuso? Tenemos linfocitos sueltos, tenemos linfocitos en agrupaciones celulares que son nódulos o agrupaciones de esos nódulos como eran las amígdalas, ¿se acuerdan? O bien teníamos órganos linfoides como el timo, el vaso, el ganglio, ¿sí? Esto es lo mismo. Acá podemos tener células, ¿sí? Células aisladas, productoras de hormonas que forman el sistema neuroendocrino difuso, agrupaciones como les decía, los islotes de Langerhans en el páncreas o glándulas como tales. Bueno, vamos a ver más o menos cada uno de estos. Esto del sistema neuroendocrino difuso, entonces son células que producen polipéptidos en general con actividad biológica y que tienen una acción ya sea parácrina, si ese producto difunde al medio extracelular y llega a sus células blanco, o endocrina se llama si pasa a la sangre para llegar a sus células blanco. Como les dije, ya las vimos a estas células dispersas en la mucosa respiratoria, en la mucosa urogenital y particularmente formando lo que se llama el sistema gastroenteropancreático en la mucosa digestiva. Miren, en este esquema, uno de los autores lo incluye en este sistema también a los islotes del páncreas, ¿no? Los islotes de Langerhans. Pero en general tenemos células, sí, en el estómago, en el intestino delgado y en el intestino grueso, células de este sistema. Otra consideración que hay que hacer en estas células es que se pueden presentar de dos tipos. Se llaman abiertas cuando tienen un polo apical que toma contacto con la luz de ese epitelio, o cerradas cuando no tienen comunicación hacia la luz del epitelio. De todas maneras, ambas tienen sus gránulos de secreción en la porción basal y vierten esa secreción a través de la lámina basal a los capilares o al medio extracelular que se encuentra por debajo de la lámina basal. Las podemos diferenciar a estas células con microscopía óptica. Ya habíamos visto, por ejemplo, en un corte de intestino, qué células característicamente podíamos reconocer. Los enterocitos, las células caliciformes, pero no las células del sistema neuroendocrino difuso, ¿sí? A estas las tenemos que marcar por histoquímica, como es este caso en el intestino. Son células que más bien tienen un citoplasma muy pálido y lo que van a tener siempre es gránulos de secreción en la porción basal. Pero como les digo, al óptico no se pueden diferenciar. Si las viéramos al electrónico, lógicamente van a tener las características de cualquier célula secretora. Vamos a ver los gránulos de secreción. Y acá tenemos ejemplos de una célula, a ver si ven el límite acá entre una célula y la otra, acá donde tiene el número 1 corresponde a una célula endocrina abierta, a pesar de que se ve poco de la luz, se ve que tiene contacto con la luz del epitelio, pero miren, siempre los gránulos en la porción basal en contacto con la lámina basal, ¿sí? Y acá va a estar la lámina basal, que es a donde se vierte ese producto. Esa sería una abierta. A ver si logran ver acá el límite en esta. Esta sería una célula cerrada. Esto es en el estómago. Miren, con número 2 está una célula principal del estómago.
productora, ¿se acuerdan? De pepsinógeno, miren los gránulos grandes, esa célula da hacia la luz. Acá, ¿sí? Acá tenemos una célula endocrina cerrada con todos sus gránulos de secreción. Acá es un corte del epitelio del estómago también, en el que tenemos dos células secretoras abiertas. Acá tenemos una y acá tenemos otra que está más delgada por el corte, pero ambas son abiertas. Miren la diferencia con una célula caliciforme, o sea, mucosa, y otras células. Ven que siempre la del neuroendocrino tiene los gránulos secretorios hacia la porción basal. Bien, dijimos que como ejemplo de tejido endocrino íbamos a hablar de los islotes de Langerhans, los otros ya los vimos en ovario y en testículo, o sea, es cuando se producen agrupaciones celulares. En este caso es un grupo celular que está inmerso en el parénquima del páncreas. Y esto está casi siempre dentro de los lobulillos del páncreas. Ustedes es un preparado que ya vieron. Se acuerdan que el páncreas es un órgano endocrino y exócrino. E inmerso en ese parénquima exócrino que se colorea mucho, aparecen estos grupos celulares mucho más pálidos, más claros, ¿sí? Que son los islotes de Langerhans y que representan al tejido endocrino. Siempre en cualquier glándula endocrina, desde el punto de vista histológico, en cualquier tejido endocrino vamos a ver la relación entre las células secretoras y los capilares, que en este caso son fenestrados. Entonces acá tenemos cordones de células más bien poliédricas en relación con los capilares. ¿Cuál es la producción de estas células? Bueno, sabemos que en el páncreas tenemos 4 tipos principales, que son las células A, productoras de glucagón, que en general se encuentran, ¿sí? Más bien localizadas periféricamente en el islote, las más numerosas y que se ubican de manera más central, digamos, son las B o beta, que productoras de insulina. También tenemos las células D, productoras de somatostatina, y las células PP, polipéptido pancreático. Si bien esto se considera un tejido endocrino, porque sabemos que son hormonas que se vierten a la sangre y que van a actuar a distancia sobre otros órganos, esto que quede claro que entre ellas conocemos interrelaciones y en ese caso son parácrinas, ¿no? De hecho, sabemos que la somatostatina, por ejemplo, regula la liberación tanto de insulina como de glucagón, la puede inhibir, que el glucagón puede estimular a insulina, es decir, también hay una comunicación parácrina entre ellas, que habrán visto mejor en fisiología. Lo que les decía, visto en un corte histológico, inmerso en estos acinos pancreáticos, que se acuerdan, son productores de proteínas, de enzimas, por lo tanto tomaban mucho la coloración, son estos acinos coloreados acá con un citoplasma muy basófilo, sobre todo en la parte basal. Aparecen estos grupos celulares que son mucho más claros y que son los islotes. ¿Podemos diferenciar por hematoxilina eosina los tipos celulares que hemos nombrado? No, porque tienen un aspecto bastante similar. Tenemos que hacer inmunohistoquímica. En este caso, por ejemplo, está hecha para glucagón, que como les dije son las que toman más bien, se ubican más periféricamente. Podemos hacer inmunohistoquímica para cualquiera de los tipos celulares e identificarlos de esa manera. También se pueden reconocer, pueden cerrar los micrófonos porque me hace en todo caso lo prenden si me quieren preguntar algo, pero me hace un poco de eco. Gracias. Les decía, la otra manera de diferenciar los tipos celulares es por las características de los gránulos, ¿sí? Que al microscopio electrónico de transmisión son diferentes. Ven acá las células B o beta, tienen este tipo de gránulos que se consideran como con un cuerpo denso central y una zona más clara periférica. En cambio, diferencia con los gránulos, por ejemplo, de las células A de glucagón, que son como mucho más borrosos, más electrodensos y no tienen esa diferenciación.
o los de somatostatina, que son algo intermedio con una electrodensidad moderada. Es decir, que por microscopía electrónica también pueden diferenciarse estos tipos celulares. Bien, vamos a ver ahora lo que se constituyen como glándulas endocrinas. Y básicamente, ¿se acuerdan ustedes la gran diferencia que hay en la estructura histológica de una glándula endocrina con respecto a una exócrina? ¿Por qué se caracterizaba una glándula exócrina? ¿Qué es lo que voy a ver en la estructura histológica general de una glándula exócrina? Conductos Un excretores. conducto. Exacto, voy a ver una porción secretora que se llaman adenómeros, ¿se acuerdan? Que pueden ser alveolares, túbulo alveolares, en fin, depende de la glándula, y una porción secretora, o sea, los conductos de excreción. ¿Qué voy a ver en una glándula endocrina? Una glándula endocrina tengo que ver las células secretoras en contacto con capilares, generalmente de tipo fenestrado. Son capilares bastante permeables que permiten que se vehiculice el producto de secreción. Entonces, siempre en la estructura histológica vamos a buscar esa relación entre las células secretoras. ¿Qué vamos a estudiar de las células secretoras? ¿Cómo se disponen? En general se disponen en cordones o en aglomeraciones celulares. Solo hay una que es muy característica, que toma este aspecto folicular y es muy fácil de reconocer porque es la única que forma una estructura folicular, que es tiroides. Pero las demás las vamos a ver así en nidos, vamos a describirlo como aglomeraciones, nidos, cordones, como es el caso de la corteza suprarrenal, y vamos a marcar siempre la relación con los capilares. Ven acá nidos de células en contacto con capilares. Acá también cordones celulares relacionados con capilares. Y acá, en los folículos tiroideos, entre los folículos vamos a tener los capilares siempre de tipo fenestrado. Vamos a ver cuáles son las glándulas. Vamos a empezar por la más importante, que se llaman por la hipófisis, por la influencia que tiene sobre tantos órganos y tejidos del organismo, y que sabemos que está formando una unidad con el hipotálamo, ¿no? Entonces, a ambos se los considera como los órganos maestros del sistema neuroendocrino, hablamos, ¿sí? Porque el hipotálamo es tejido nervioso, la principal glándula es la hipófisis, y me gusta este esquema que les muestra la influencia que tiene sobre prácticamente todos los tejidos del organismo y los mecanismos de retroalimentación que habrán estudiado en fisiología de estos órganos blancos sobre el hipotálamo y a su vez el hipotálamo sobre la hipófisis. Por eso se habla de un eje, ¿no? Hipotálamo, hipófisis, gónada, ¿sí? Un eje hipotálamo-hipofisario. Bien, la hipófisis, lo primero que tenemos que ver es que la hipófisis en realidad está constituida por dos glándulas que se unieron ya desde el desarrollo embrionario, que tienen distinto origen. ¿Sí? Lo que es el lóbulo anterior de la hipófisis, que viene de una evaginación del ectodermo de la orofaringe, o sea, de la boca primitiva. Ese techo, la cavidad bucal emite una evaginación, ¿sí? Que luego va a formar acá lo que se llama la bolsa de Rathke, y eso va a tomar contacto con un brote que viene caudalmente del neuroectodermo, ¿sí? O sea, del piso del diencéfalo, tejido nervioso, van a quedar unidos. Esto después se separa del, ¿no es cierto?, del techo de la boca, y quedan unidas las dos porciones formando lo que constituye la hipófisis, pero en realidad es una glándula con dos lóbulos, cada uno de los cuales tiene distinto tejido. Uno de origen epitelial y otro de origen nervioso. Disculpen, pero tengo un ruido, no sé si los demás lo escuchan. Tengo un ruido de fondo que no sé si es de algún Sí, se micrófono. escuchan unos pajaritos. No sé de Si pueden apagar los micrófonos, por favor, y lo prenden si necesitan interrumpirme para preguntarme algo. Gracias. Bien. Entonces decíamos, la hipófisis está formada entonces por dos glándulas que vamos a llamar
adenohipófisis a la de origen epitelial glandular y neurohipófisis a lo que se considera un tejido nervioso secretor. Como vemos, neurohipófisis mantiene su comunicación anatómica con el hipotálamo, ¿sí? Adenohipófisis se separa, solo queda unida acá por una pequeña porción que se llama pars tuberalis, que forma un collar alrededor de ese tallo infundibular que mantiene unida el hipotálamo a la neurohipófisis, cuya porción, digamos, principal se llama pars nervosa. Y la adenohipófisis queda formada entonces por lo que se llama porción distal o pars distalis, que es la que ocupa mayor proporción. Queda un vestigio de la bolsa de Rathke acá, que se llama pars intermedia o porción intermedia, y esta pars tuberalis que, como les dije, queda formando como un collar alrededor de ese tallo infundibular. Es muy importante ver las relaciones anatómicas y funcionales entre hipotálamo e hipófisis. Visto el origen y la diferencia, si pudiéramos ver un corte panorámico de todo lo que es la hipófisis, veríamos entonces esa diferencia también en los dos tipos de tejidos, ¿no? El lóbulo anterior, ¿sí?, ocupado principalmente por la pars distalis, toma una tinción. Acá vemos que la glándula tiene una cápsula. Nosotros sabemos por anatomía que esta es una glándula pequeñita que está ¿dónde? En la silla turca, que es una depresión del esfenoide, ¿sí?, en el cerebro. Tenemos esta cápsula que la rodea, tenemos la pars distalis. En algunos cortes puede aparecer esta pars intermedia que ocupa esta franja, y miren la diferencia de tinción con lo que sería pars nervosa, que por supuesto se colorea mucho menos. Antes de ver la histología de cada una de estas, vamos a repasar entonces cómo son las conexiones en este sistema hipotálamo-hipofisario. ¿Por qué hablamos de un sistema? Por un lado, dijimos entonces que la porción distal, pars distalis, ¿sí?, o lóbulo anterior, ha perdido la conexión anatómica, pero tiene una relación a través de la circulación sanguínea. ¿Cómo es la circulación sanguínea de la hipófisis? La hipófisis, por ramas que vienen de la carótida, entra a la hipófisis por las arterias hipofisarias. Tiene una arteria hipofisaria superior que ingresa acá a nivel del tallo y capilariza formando un plexo capilar, ¿sí?, formando un lecho capilar, y esos capilares van a converger en vénulas que se van a dirigir hacia la adenohipófisis, donde van a capilarizar de nuevo, formando entonces lo que se llama un sistema porta, que sería venoso, porque la conexión es a través de estas vénulas. La arteria hipofisaria inferior, como ven, irriga prácticamente la neurohipófisis, ¿sí? Solamente algunas ramas se cree que se comunica con la adenohipófisis, y como ven entonces la adenohipófisis prácticamente no recibe sangre arterial, ¿no? Entonces, esta hipofisaria inferior capilariza prácticamente neurohipófisis. Ahora, esta neurohipófisis, a su vez, está formando lo que se llama el tracto hipotálamo hipofisario en su comunicación anatómica con el hipotálamo. Acá en el hipotálamo están las neuronas de los núcleos supraóptico y paraventricular. Acá están los somas de las neuronas, y estas neuronas emiten sus axones, sus prolongaciones, a través de los cuales se van a vehiculizar las hormonas, que serían neurohormonas, que se van a descargar acá en la neurohipófisis. Este va a ser un sitio solo de almacenamiento y liberación de esas hormonas a la sangre. En cambio, la adenohipófisis, ¿sí?, también van a tener hormonas liberadoras en núcleos también del hipotálamo, pero estas hormonas estimuladoras o inhibidoras
se van a liberar acá a nivel del plexo primario y a través de las vénulas van a llegar a estimular o inhibir a las células de la adenohipófisis, las cuales en respuesta van a producir otras hormonas que son las que se van a liberar a la sangre. Yo les dejo este esquema porque a mí me parece muy didáctico, a pesar de que, como digo, si lo vieron en fisiología, esto les resulta más fácil. Pero les dejo este esquema porque creo que no está en los libros que ustedes más manejan, y si lo ven con detalle, hay acá una referencia en cuanto a los tipos de hormonas entonces que se están produciendo. Y acá se están produciendo 3 tipos de hormonas. Las hormonas del hipotálamo, que se liberan en la neurohipófisis, y esas mismas hormonas pasan a la sangre, distinto a lo que pasa en la adenohipófisis, que hay hormonas que se producen, hormonas estimuladoras o inhibidoras de la adenohipófisis, que se liberan al torrente sanguíneo a través del sistema porta, que acá están marcadas con una estrellita, y estas a su vez van a estimular a estas células de la adenohipófisis a que produzcan las hormonas hipofisarias, que son las que se van a liberar al torrente sanguíneo. Entonces hay 3 tipos de hormonas, 2 de las cuales son las que pasan al torrente sanguíneo, 2 grupos, ¿no?, de hormonas que son las que pasan al torrente sanguíneo. Está claro esto porque es muy importante la conexión, la interrelación que hay entre la hipófisis y el hipotálamo. La de la neurohipófisis es anatómica y es una estimulación nerviosa porque es tejido nervioso secretor, y la de la adenohipófisis es una estimulación endocrina, ¿sí?, porque son hormonas que se liberan a la sangre y de la sangre van a estimular a la adenohipófisis para producir sus propias hormonas. Esto es un tejido epitelial glandular. Bien. Vamos a ver cómo se ve esto en la histología. Como les dije, la histología no va a dar muchas diferencias en cuanto a la organización, a las diferencias histológicas de las glándulas endocrinas en general. Tenemos que llegar a los tipos celulares para diferenciarlas. La adenohipófisis, entonces, sería el epitelio glandular, que, como dijimos, está formado principalmente por lo que es la pars distalis. Si nosotros hacemos un corte histológico de esa pars distalis, ¿qué vamos a ver? Vamos a ver células distribuidas en cordones o nidos celulares en contacto con capilares fenestrados. Ahora acá, ¿qué tipos celulares vamos a poder diferenciar? Miren lo que es un corte a bajo aumento, ustedes no podrían diferenciar acá prácticamente ningún tipo celular. Sin embargo, con las tinciones comunes podemos ver que hay células que toman los colorantes y otras que prácticamente no los toman. Por eso se llaman cromófilas y cromófobas. A su vez, dentro de las cromófilas hay digamos, 2 grupos celulares que podemos ver que algunas son acidófilas y otras son basófilas. ¿Cuáles son las acidófilas? Ustedes saben acá cuáles son las hormonas que se producen. En las acidófilas van a estar las somatotrofas, ¿sí?, hormonas de crecimiento, las lactotrofas, ¿sí?, prolactina. En cambio, las basófilas van a estar la corticotrofa, ACTH, gonadotrofas, entre las cuales están la FSH y la LH, y tirotrofas, la TSH, hormona estimuladora de la tiroides. Las cromófobas se consideran que son los mismos tipos celulares porque tienen prácticamente las mismas características, pero no tienen gránulos secretorios, entonces se consideran que son el mismo tipo celular que se encuentra inactivo funcionalmente. Y no solo están estas células, sino que hay otras que se llaman folículo estrelladas, que son unas células, como su nombre lo indica, con prolongaciones, con uniones nexo entre ellas, y que se cree que también son importantes en la transmisión de señales para estimuladoras de las células productoras de hormonas. Si vamos a una tinción con hematoxilineosina, como les dije, si pasamos a mayor aumento podríamos diferenciar
Entre cromófobas, las que no se han coloreado, y entre las coloreadas podemos ver unas con citoplasmas más acidófilos y otras con citoplasmas más basófilos. Pero estamos agrupando ahí, como les dije, somatotrofas y lactotrofas por un lado, con respecto a los otros grupos celulares. Lo mismo si hacemos una tinción tricrómica, podemos distinguir las acidófilas, que acá están a mayor aumento, se colorean con unos gránulos como rojo ladrillo, de las basófilas que toman una tinción rojiza violácea. Podríamos distinguir esos dos tipos y miren acá hay una cromófoba que no toma, el citoplasma no toma ninguno de los colorantes. Esta tinción tricrómica no solo me permite diferenciar esos tipos celulares hasta ahí, sino que me está marcando en azul el tejido conectivo que hay entre estas aglomeraciones, como decimos, nidos, cordones celulares, y entre ellos, acá en amarillento, están los capilares, ¿sí? Siempre ver en la histología la relación entre las células secretoras y los capilares a los cuales se vierte su producto. Si quisiéramos identificar cada tipo celular, es decir, las células somatotrofas, de las tirotrofas, ¿sí? Tenemos que hacer una inmunohistoquímica, como es en este caso, una inmunohistoquímica para la ACTH, ¿sí? Y de esa manera sí se puede individualizar cada tipo celular. Pregunta de examen, ¿se pueden diferenciar o qué tipos celulares pueden diferenciar en la hipófisis con hematoxilina eosina? ¿Se pueden diferenciar todos los tipos? No, cada uno de los tipos con inmunohistoquímica. Pero la hematoxilina eosina sí me da la distinción entre acidófilas y basófilas. ¿Está entendido? Sí, profe. De la misma manera que expliqué en las del neuroendocrino difuso, si lo llevamos al microscopio electrónico de transmisión, uno puede estudiar el tipo de gránulos y por el tipo de gránulos puede diferenciarlas también. Acá, por ejemplo, tienen una somatotrófica, y acá ven que tienen gránulos grandes, más bien desiguales de tamaño, con una electrodensidad importante. Y por ejemplo acá está una de estas, una somatotrófica, al lado de una corticotrófica, es decir, productora de ACTH. Entonces, de esa manera, ustedes ven que por el tipo de gránulos también se podrían diferenciar. Bien. Dijimos de la adenohipófisis que también se podía llegar a ver en los cortes histológicos esta porción que se llama porción intermedia o pars intermedia, que es esta franja que queda entre ambos lóbulos, ¿no? Bueno, se considera vestigial, se considera un vestigio de lo que era la bolsa de Rathke, y cuando se ven los cortes se puede ver característicamente, acá tienen una hematoxilina eosina y acá tienen un azul de toluidina que muestra mejor estas formaciones quísticas que tienen un coloide, se llaman folículos, ¿sí? Con un coloide que se consideran que son vestigios de la bolsa de Rathke, ¿sí? Bueno, esta porción intermedia se ha estudiado sobre todo en vertebrados inferiores. En las células se pueden encontrar algunas basófilas y si no cromófobas. Y en vertebrados inferiores se ha estudiado mucho la función de esta pars intermedia. Se discute si es productora de endorfinas, si es productora de la MSH, que sería la hormona estimuladora de los melanocitos, que no es una hormona funcionante prácticamente en los humanos, pero se le atribuye esa función, quizás productora de la hormona estimuladora de los melanocitos. Miren, acá esto sería, ¿no?, lo que corresponde a la pars intermedia. Acá tienen una porción de pars distalis con los cordones celulares y miren la diferencia en la tinción en un azul de toluidina con la pars nervosa. Bien, vamos a la neurohipófisis entonces, que dijimos que es la otra porción que se considera un tejido neurosecretor. Es un sitio, no se producen acá las hormonas, acá se almacenan y se liberan las neurosecreciones o las neurohormonas formadas
formadas por neuronas que se encuentran en núcleos también del hipotálamo, principalmente supraóptico y paraventricular. Los somas de estas neuronas se encuentran en el hipotálamo y a través de sus axones, ¿sí?, toman contacto. Acá vamos a ver unas dilataciones incluso de estos axones donde se ven las neurosecreciones, toman contacto con células que las almacenan y las vierten al torrente sanguíneo. Desde el punto de vista histológico, ¿qué vamos a ver en un corte de neurohipófisis? Este sería aproximadamente el aspecto. Como ven rápidamente, como es un tejido que prácticamente no se colorea, lo primero que va a llamar la atención es la presencia de los capilares, ¿sí? Sobre todo si conservan los glóbulos rojos en su interior, vamos a ver los capilares que, como les dije, son de tipo fenestrado. Y en cuanto a los tipos celulares, vamos a encontrar los pituicitos, va a ser la célula más importante, son los núcleos de la mayoría que están viendo, que son células que se consideran neuróglicas y de hecho se parecen a astrocitos. Y lo otro que vamos a encontrar son axones, cortes de axones y teledendrones de las neuronas que se encuentran en el hipotálamo. Una característica histológica es la presencia de lo que se llaman cuerpos de Herring, ¿sí?, que son acúmulos de esas neurosecreciones. ¿Y qué se produce acá? ¿Cuáles son las hormonas, estas neurohormonas? Oxitocina y la ADH, que es la hormona antidiurética, que se conocía como vasopresina, y que es una hormona, vasopresina se llamó por una acción fisiológica que se conoce sobre los vasos arteriales que se suponía que hacían elevar la presión sanguínea, pero eso ocurre solo con niveles muy altos de la ADH. En realidad esta es una hormona muy importante para la regulación hídrica y el mantenimiento de la osmolaridad del medio interno. Es una hormona que lo que hace es activar la reabsorción de sodio y de agua a nivel de riñones y de otros órganos, ¿no? Les decía, con más aumento, en este corte podemos ver entonces las células, que son los pituicitos, los capilares, y acá, cuando se logran ver estas masas más bien acidófilas, corresponden a los cuerpos de Herring, ¿sí?, que esto sería con hematoxilina eosina. Con azul de anilina se pueden ver mucho mejor estos cuerpos de Herring, que como les digo, corresponden a acúmulos de las neurosecreciones, ¿sí? Pueden estar en los teledendrones y pueden estar extracelulares también. Acá se ve un cuerpo de Herring con mayor aumento. Y acá se ven, estos serían cortes de axones a nivel de los teledendrones, donde se ven los gránulos de secreción, y miren la relación con, acá estarían las células endoteliales de esos capilares fenestrados, ¿sí? Bien, vamos a pasar ahora a la glándula pineal o epífisis. Voy a tratar de ir más rápido, la más complicada es hipófisis. Ahora vamos por estas glándulas que son con menos detalles, sobre todo histofisiológico. La glándula pineal o epífisis es la que regula lo que llamamos el reloj biológico, ¿no? Y se conoció como tercer ojo porque está aproximadamente a esta altura, y se llamó tercer ojo porque de hecho en vertebrados inferiores está fuera del cerebro, está subepidérmico y realmente tiene células fotorreceptoras como el ojo, ¿sí?, sobre las cuales incide la luz y estimula su acción. En el caso nuestro, esto no es así. La luz incide sobre las células fotorreceptoras de la retina, esto envía impulsos al sistema nervioso y desde allí llegan a la glándula pineal, que se encuentra radiológicamente es muy importante porque en los estudios radiológicos se la usa porque como que marca el centro, la línea media, para ubicarse en las estructuras que se quieren estudiar en cualquier estudio radiográfico. Es un órgano marcador, digamos. ¿Cómo está constituida histológicamente? Tiene una cápsula que proviene, es prolongación de la pía madre,
¿sí? Que la reviste, la divide en lobulillos. Vamos a ver que ahí también hay cordones de células secretoras en contacto con capilares que en este caso son continuos. Recuerden que esto es un tejido, digamos, también más bien de origen nervioso. Tiene esta prolongación y como ven acá, la unión con el resto del tejido nervioso. Histológicamente vamos a encontrar dos tipos celulares. Unas que son neuronas modificadas, los pinealocitos, y células más bien de tipo neuróglica que se llaman intersticiales o neuróglicas justamente. Histológicamente tiene un detalle que es muy llamativo y que es lo que ayuda a ubicarlas en los estudios radiológicos, que son unas arenillas o acérbulos, se llaman cerebrales, que son depósitos de sales de calcio, sobre todo de hidroxiapatita, ¿sí? Que no se consideran procesos degenerativos, sino propio del funcionamiento de la glándula, ¿sí? ¿Qué es lo que produce, qué hormona es la que se produce acá? La melatonina, que sabemos que es la que regula los ciclos de vigilia y sueño. Y no solamente eso, si bien la melatonina la conocen por eso y saben que incluso se administra en los casos de insomnio, no solo es la encargada de regular el ritmo circadiano, lo cual influye sobre muchas otras hormonas, sino que se conoce que la melatonina tiene receptores en muchas células del organismo y lo que se ha estudiado últimamente mucho es la influencia de esta hormona sobre el sistema inmune, ¿sí? Por eso les digo que no se queden solo con esa función de reloj biológico, sino que se conocen actualmente muchas funciones y se conocen receptores de muchos tipos celulares del organismo, receptores para melatonina. De modo que se van a seguir descubriendo muchas funciones. Histológicamente, como les dije, van a encontrar esto, van a encontrar los grupos celulares en contacto con capilares. Acá lo vemos a mayor aumento, estas son las células. Acá se ven los tabiques de conectivo, vasos sanguíneos, y como les dije, ya con hematoxilina eosina llaman la atención estas arenillas cerebrales, que son depósitos de sales de calcio que se encuentran así en forma laminillar. Acá se ve en un mayor aumento, se ve el depósito así en forma de laminillas, y acá ya a mayor aumento se ven las diferencias entre los tipos celulares, ¿no? Ven que las células, los pinealocitos son estas de núcleos más grandes, eucromáticos, y en cambio estos núcleos más bien alargados y más de cromatina más condensada serían las células intersticiales o neuróglicas. Acá en un esquema y en una microfotografía a mayor aumento, las mismas diferencias, ¿sí? Los pinealocitos, que son las células más claras, estas grandes con núcleos eucromáticos, y las intersticiales con núcleos pequeños y más bien alargados. Y acá lo que se ve también en este esquema es, como siempre en toda célula endocrina, la relación con los capilares a los cuales vierte su secreción. Acá, si se fijan en este esquema, también les marca una organela particular que se llama barra sináptica, que marca justamente la relación de estas células con las células fotorreceptoras de la retina, ¿no? Son un indicio de la función nerviosa de estas células. Bien, vamos a pasar a tiroides y paratiroides. Tiroides, como les dije, es una glándula muy importante para el desarrollo, el crecimiento del organismo, pero como les dije, histológicamente nunca les va a dar problemas de diferenciación porque característicamente las unidades secretoras son folículos, no toma una disposición en cordones o en nidos como venimos viendo hasta ahora, sino que vamos a encontrar esta estructura que es el folículo. Entonces, tiroides tiene una cápsula que emite trabéculas, acá hay algo de trabéculas de tejido
conectivo la divide en lobulillos más bien irregulares y dentro de esos lobulillos vamos a encontrar estos folículos. Este folículo es unidad estructural y funcional y lo que vamos a encontrar es una masa acidófila, bien eosinófila central, que es el coloide, que está formado por la tiroglobulina, que es la forma en que se almacenan, sería el precursor de las hormonas tiroideas, y vamos a ver que está revestido por un epitelio cúbico simple, que puede ser más bajo o más alto, y según se dice, eso se correlaciona con la actividad funcional. Lo otro que vamos a ver es que estos folículos van a ver distintos tamaños y formas, y esto va a ser un poco por la incidencia del corte, pero también por el estado funcional de la glándula. Y lo mismo se habla de la altura de ese epitelio. Ahora, ¿qué tipos celulares vamos a encontrar acá? Característicamente, perdón, acá se marca también la relación con los capilares, ¿no? Que van a estar entre los folículos. Ya lo vamos a ver con mayor aumento. Y vamos a encontrar dos tipos celulares, ¿sí? Que se llaman foliculares, las productoras de las hormonas tiroideas características T3 y T4, pero las parafoliculares, que van a estar o entre las foliculares, o ya les voy a mostrar otra ubicación, o células C se llaman también, y esta C es de calcitonina. Calcitonina es una de las hormonas que ayuda a regular los niveles de calcio en el organismo, en este caso disminuyendo la calcemia cuando el calcio está aumentado. Y ya vamos a ver que junto con la paratormona son las dos que regulan esos niveles. Vamos a ver histológicamente con más aumento. Acá tienen un esquema de lo que serían las células foliculares, ¿sí? Y una parafolicular que característicamente se ubica dentro del epitelio, pero sin dar hacia la luz. Se encuentra contra la misma membrana basal del folículo, pero no en contacto con la luz. También las células C se pueden encontrar entre los folículos, ¿no? Y de hecho en este caso están marcadas. ¿Qué características van a tener las células foliculares? Como dijimos, están formando este epitelio cúbico simple que puede tener distinta altura, según lo que les dije, el estado funcional. Si son células productoras de hormonas proteicas, ¿qué se espera ver en la ultraestructura de estas células? Pregunto. Retículo y Golgi muy desarrollados. Exacto. Todo lo que ustedes saben de una célula secretora de proteínas, ¿sí? Entonces vamos a verlas. Vamos a verlas por microscopía electrónica. Acá de hecho tienen acá el coloide y acá tienen dos células foliculares con un retículo muy desarrollado, gránulos de secreción, núcleo eucromático. Acá tiene microvellosidades que dan hacia el coloide. Y del otro lado, ¿qué hay? Del otro lado va a estar la membrana basal y va a estar la luz de un capilar, ¿sí? Siempre marcar la relación de la célula con la luz del capilar. Acá vemos células foliculares, acá vemos la relación con capilar y acá vemos células parafoliculares, para mostrarles esa ubicación que les dije dentro de la misma lámina basal del folículo, pero sin tomar contacto con el coloide. ¿Qué características tienen estas parafoliculares al microscopio electrónico? También va a depender del estado funcional, pero miren acá, una parafolicular a mayor aumento en el microscopio electrónico, la cantidad de gránulos de secreción al lado de una célula folicular, de este lado hay otra célula folicular, cantidades de gránulos de secreción. Lo otro que hay que aclarar acá, que también es repaso, supongo, de lo que han visto en fisiología, o sea, recordar por qué este coloide, yo les dije, es el precursor de las hormonas, porque el folículo acumula tiroglobulina, a partir de la cual se van a formar las hormonas tiroideas. Y supongo que esto lo han visto con mayor detalle en fisiología, pero si no, lo recordamos, los aminoácidos ingresan a la célula, van a ir acá, retículo, Golgi, van a formar
la tiroglobulina, y por otro lado la célula va a hacer ingresar el yoduro, ¿sí? Que va a pasar, se va a oxidar a yodo, va a pasar a la tiroglobulina, va a producir la iodación de esa tiroglobulina, y después esta va a ser endocitada y por medio de rupturas, digamos, enzimáticas, va a ir formando, los pasos son más complejos, pero los resumo, para formar intracelularmente también la T3 y la T4 que se van a liberar a la sangre. Lo que quería aclarar entonces es la composición de ese coloide, que es básicamente la tiroglobulina, la forma en que se almacena el precursor de las hormonas. Y como es proteica, da ese aspecto acidófilo al folículo. Vamos con paratiroides. Paratiroides son también 4 glándulas muy pequeñitas, muy relacionadas a tiroides, ¿sí? De hecho, acá tienen la ubicación, están ahí sobre tiroides. Se tiene mucho cuidado cuando se hace una cirugía de tiroides de no extirparlas, porque son tan importantes para la regulación de los niveles de calcio que de hecho son indispensables para la vida. Si por un error quirúrgico se extirparan, ocurriría la muerte, porque directamente se produciría un tétanos, o sea, una contracción permanente de los músculos, ¿no? Bueno, estas glandulitas tan pequeñas y tan importantes, ¿qué estructura histológica tienen? ¿Qué hormonas se producen acá? ¿Sí? Están revestidas por tejido conectivo en forma de una cápsula que emite tabiques de conectivo, y vamos a tener las células secretoras en contacto con capilares fenestrados, pero ya a bajo aumento observan que otra característica es la presencia de células adiposas, lo cual les va a ayudar al diagnóstico diferencial con otras glándulas, porque es característica la presencia del tejido adiposo. ¿Qué células son acá las secretoras? Acá encontramos 2 tipos de células que también son muy parecidas desde el punto de vista morfológico, se consideran como estadios funcionales del mismo tipo celular, pero se definen como principales y oxífilas. Las principales son pequeñas, son más bien pálidas, y son las que se consideran secretoras de la paratormona. Esta que, como les dije, junto con la calcitonina, es una hormona encargada de regular la calcemia. Esta paratormona aumenta la calcemia, sobre todo actuando sobre el hueso, muy indirectamente, pero termina favoreciendo la resorción ósea, con lo cual aumenta los niveles de calcio. Y las oxífilas van a ser más grandes, van a ser acidófilas, y las vamos a ver con mayor detalle en estos cortes. Acá tenemos las células principales y las células oxífilas grandes, acidófilas con abundantes mitocondrias. Pero como les dije, la función endocrina se atribuye a las células principales, que son estas más pequeñas, ¿sí? Con un núcleo de cromatina condensada, pero un citoplasma más bien pálido, en contraste con las oxífilas, que son grandes y acidófilas. Y siempre miren la relación con los adipocitos que hay en el tejido. Lo otro que, insisto, tienen que buscar en la histología es la relación con los capilares, ¿no? Que van a ser de tipo fenestrado. Acá lo otro que se ve son los tabiques de conectivo que dividen la glándula en lobulillos. Acá también células oxífilas, siempre en el tejido se encuentran como agrupadas, o sea, no es difícil ver esa diferencia que les digo entre oxífilas y principales. Y acá miren la relación con los vasos sanguíneos. Bien, vamos a la última y acá sí que terminamos. Disculpen la hora, pero eran 2 temas muy largos. Las glándulas suprarrenales. Acá se va a dar otro caso de, más bien son 2 glándulas que en el desarrollo embriológico quedan unidas, pero tienen distinto origen y distinta función, ¿no? Pero en este caso hay una relación anatómica y funcional también entre las 2. ¿Qué producen? Esteroides, la corteza suprarrenal, y catecolaminas, la médula suprarrenal.
Como dijimos, tienen distinto origen. La corteza es de origen mesodérmico y la médula deriva de tejido nervioso, cresta neural. ¿Cómo está organizada esta glándula? Vamos a tener una cápsula de tejido conectivo, vamos a tener en la parte externa, vamos a tener tabiques de conectivo y el parénquima vamos a diferenciar dos zonas. Acá lo vemos en un esquema y acá lo vemos en un corte histológico. A veces, como es una glándula pequeña, es difícil encontrar en el corte todas las regiones para ubicarnos bien, pero acá en este bajo aumento lo tenemos. La cápsula del tejido conectivo, la corteza suprarrenal y la médula suprarrenal. La corteza ocupa casi todo el espesor de esa pared de la glándula, ¿sí? Y la médula queda en el interior. En la corteza vamos a distinguir zonas que acá están marcadas con distintos colores y acá algo se ve en el corte a bajo aumento. En esa corteza vamos a distinguir tres regiones. Una zona glomerular que está inmediatamente por debajo de la cápsula, la zona fasciculada que va a ocupar la mayor parte del espesor de la corteza y la zona reticular, ¿sí? Por último, en el interior la médula. Vamos a ver esto con mayor detalle. Primero vamos a hacer esta aclaración con respecto a la circulación. Acá llegan arterias que capilarizan en una arteria que se llama capsular y esta a su vez va a dar sangre arterial a toda la corteza, va a formar un lecho acá capilar a nivel de la zona glomerular. En la zona fasciculada característicamente los vasos van a ser rectos y esto se va a ver muy bien en la histología. Esto de nuevo va a capilarizar a la zona reticular y esto va a desembocar en una vena que está en la médula, ¿sí? Que está ya en la médula. Para que llegue sangre arterial, porque de esta rama llegaría solo sangre venosa a la médula, hay otra rama que directamente desde esa arteria capsular va a irrigar una arteriola medular que va a llegar a la médula para proveer de sangre arterial a la médula. ¿Sí? Es decir, que la médula recibe sangre, digamos, venosa que proviene de la corteza, pero sangre arterial también a través de la arteriola esa medular. Bien, dicho esto, veamos cómo se ve esto en la histología. Si hacemos un corte a nivel de la corteza, este sería a bajo aumento, vamos distinguiendo las regiones, ¿sí? La cápsula de tejido conectivo denso, la zona glomerular que ocupa mínimo espesor y que se llama así porque las células se disponen como en glomérulos, o sea, agrupaciones más bien redondeadas. Miren la relación con los capilares. La zona fasciculada que va a ser la más fácil de diferenciar y miren los vasos estos que les dije que se dirigen como vasos rectos, ¿sí? Y entonces las células se van a ordenar característicamente como cordones en la misma dirección de los vasos sanguíneos, van a formar cordones de una o dos células de espesor entre esos vasos sanguíneos y por último la zona reticular y acá se ve parte de la médula. La médula, como ven, también tiene como glomérulos, agrupaciones redondeadas. Y bueno, si aparece en el corte, se ve esta vena que les dije, vena central, se llama vena medular o médulo suprarrenal central, que es una vena importante que tiene todas las características de un vaso venoso, ¿no? O sea, acá ya vamos a ver la pared de un vaso sanguíneo. Recuerden que las venas tienen poca túnica media y más bien tienen adventicia. Pero en alguna otra fotografía les voy a mostrar la relación con la vena. Veamos a mayor detalle las características de cada una de las zonas. Entonces tenemos por debajo de la cápsula lo que se llama la zona glomerular. Como les dije, está formando grupos más bien ovoides o se llaman cordones también de células pequeñas, núcleo hipercromático, ahí tienen. Todas van a poseer características de células secretoras de esteroides. En este caso,
Lo que se produce acá es la aldosterona, esa es la hormona. Tiene un retículo liso abundante, pero recuerden, la aldosterona está formando parte de todo un sistema que habrán estudiado como renina, angiotensina, aldosterona, ¿sí? Que está regulando la presión arterial. ¿Se acuerdan esa renina dónde se producía? Este es todo un circuito, digamos, hormonal importante que se inicia ¿dónde? Porque esto regula la presión, pero ¿a dónde tenemos los sensores de los niveles de sodio en el organismo, que son los que van a disparar la acción de este sistema? ¿A dónde estaban las células que están ¿Puede sensando los ser en niveles de... las células yuxtaglomerulares? Exacto, ¿se acuerdan? En el riñón. Ahí estaban esas células que están sensando los niveles de sodio, ¿sí? Entonces, lo que hacen es producir la renina. ¿Se acuerdan? La renina va a pasar el angiotensinógeno, angiotensina 1, esta va a ir al pulmón, se va a convertir en 2, y la angiotensina 2 va a venir y va a actuar sobre la aldosterona, y esta de nuevo va a ir a actuar sobre los túbulos colectores y túbulos distales del riñón, ¿sí? Todo ese sistema está regulando la presión arterial. Bien, en la zona esta fasciculada, es la típicamente productora de glucocorticoides. ¿Por qué se llaman glucocorticoides? Porque son hormonas que principalmente se conocía su acción sobre el metabolismo de la glucosa y de los ácidos grasos, ¿sí? Pero ustedes saben que el cortisol es una hormona muy importante del estrés también y tiene influencia sobre la presión arterial, la frecuencia cardíaca, ¿sí? Es una hormona que se llama del estrés justamente y es un corticoide. Como toda célula secretora de esteroides, porque los glucocorticoides son hormonas esteroideas, se forman sobre todo a partir del colesterol, contienen muchas gotas lipídicas, contienen ¿qué organelas abundantes? Cualquier célula secretora de esteroides va a tener en su interior muy desarrollado ¿qué retículo? El liso. El liso. Entonces el liso prácticamente no se colorea. Recuerden que el rugoso se colorea mucho porque tiene los ribosomas adheridos, ¿sí? El liso se colorea poco, más las gotitas lipídicas. Esto da el aspecto típico de estas células que se consideran así como aspecto esponjoso, se llama, porque el citoplasma queda con vacuolas muy claras, acá los tienen a mayor aumento, son grandes, poliédricas, el núcleo queda ahí central y el citoplasma vacuolado que da ese aspecto pálido, ¿no? Si las vemos al electrónico, como les dije, va a tener mucho retículo liso desarrollado. Y esta zona pequeña reticular, que se llama reticular justamente porque las células se disponen como en cordones anastomosados, forma sobre todo andrógenos débiles, especialmente dehidroepiandrosterona. Estas son células pequeñas, también con citoplasma eosinófilo y retículo liso. En la médula, ay, pensé que tenía otra diapositiva o había en una que quería mostrar. No, en la siguiente. Vamos a la médula entonces, y ya terminamos. En la médula entonces dijimos que es prácticamente tejido también de origen nervioso, ¿no? Entonces acá la regulación también es nerviosa. La médula suprarrenal también se considera un órgano del estrés, porque recuerden, en el estrés se liberan sobre todo adrenalina y noradrenalina, ¿no? Son las hormonas del estrés también. La estimulación acá es nerviosa. Acá llegan neuronas simpáticas preganglionares que toman contacto, en vez de tomar contacto con una neurona postganglionar, toman contacto con las células secretoras. ¿Y qué producen? Adrenalina y noradrenalina, son las catecolaminas, ¿sí? ¿Qué vamos a encontrar en la histología de la médula? Bueno, vamos a encontrar cordones celulares separados por capilares, vénulas. Acá es donde le quería mostrar que acá aparece justo una partecita de toda la pared de la vena, esa central que les mostré. Pero si no aparece la vena, lo que veremos son vénulas
y capilares en contacto con esos grupos celulares. Las células estas voy a tener células productoras de adrenalina y células productoras de noradrenalina. Las voy a poder diferenciar por hematoxilina y eosina. Perdón, acá no les marqué, se ve con mayor detalle el tamaño de las células y la presencia de los capilares entre ellas. Con hematoxilina y eosina no voy a diferenciar porque son muy similares, ¿sí? Sí, si hago una inmunohistoquímica o si las llevo al microscopio electrónico de transmisión, donde veré, por ejemplo, una célula productora de noradrenalina al lado de una célula productora de adrenalina. Ven que los gránulos son diferentes y las puedo diferenciar. Y acá está comparada con una célula de esas espumosas que dijimos de la zona fasciculada, que se caracteriza por la presencia de gotitas lipídicas y en el interior el retículo liso, que acá está con mayor aumento como se ve el retículo liso al microscopio electrónico de transmisión. ¿Sí? O sea que acá también los tipos celulares de la médula se van a diferenciar por inmunohistoquímica o por microscopía electrónica de transmisión. Creo que con esto terminamos. Sí, vimos todo el sistema endocrino y como les mostré en la primera diapositiva, lo vimos formado por células como las del sistema gastroenteropancreático, por tejidos como los islotes de Langerhans y como glándulas, las glándulas endocrinas que son las que acabamos de describir. La más importante es la hipófisis, que a su vez está formada por dos glándulas interconectadas entre sí, adenohipófisis y neurohipófisis, glándula pineal, glándula tiroides, paratiroides y por último glándulas suprarrenales, las cuales también están conformadas por corteza y médula que tienen distinto origen y distinta función. Hasta acá creo que llegamos. ¿Y han sobrevivido? ¿Cuántos nos quedan? ¿Cuántos alumnos nos quedan sobrevivientes? Hola, Fer. 13.